la suerte, le llegó, hermano, la fama, de repente. Y ya este hombre, hermano, se puede sentar tranquilo y va a vivir bien. Amén. De repente, nosotros, hermanos, estábamos viviendo en el anonimato. Usted y yo no éramos nadie. Usted y yo, hermano, seguramente que donde estábamos nos conocía nuestra familia. En el caso personal, mi familia me conocía, porque vivía en el campo, en montañas, donde para encontrar un vecino, hermano, había que caminar un buen rato. Y a veces ni siquiera con los vecinos nos veíamos. Nos conocíamos entre nosotros y los animales que había en la finca. Porque es así. No sé usted dónde estaba. Algunos estaban en el alcohol, otros estaban en perdiciones diferentes, en hurtos, otros estaban en lascivias, otros estaban en adulterios, otros estaban no sé en qué cosas, pero no eran conocidos, eran anónimos. Amén. Pero de repente, hermano, tengan en cuenta, de repente, de una manera que usted no se esperaba, se atravesó el Señor Jesucristo en su vida. Amén. De una manera que usted no se imaginaba. De repente, usted se estaba muriendo y llegó el Señor allá a la clínica, a la casa o donde usted estuviera, y por medio de una oración tocó su vida y le sanó de su enfermedad. De repente, hermano, su hogar se estaba acabando, pero llegó el Señor Jesucristo y se atravesó en su hogar, y hoy en día su hogar está fortalecido. De repente, hermano, usted estaba en quiebra, su empresa, su negocio se estaba acabando, pero vino el Señor Jesucristo y trastornó todo lo que se estaba en contra suya e hizo que usted tuviera hoy en día una estabilidad. De repente, hermano, usted iba para una cárcel. De repente, hermano, usted tenía que estar muerto. De repente, hermano, usted tenía que estar en diferentes circunstancias de su vida, pero sin merecerlo. El Señor Jesucristo vino y se atravesó en su vida, y hoy le viene de este lugar con una esperanza. Aleluya. Nosotros vivíamos en el anonimato. No éramos conocidos, no éramos nadie. Pero la palabra de Dios dice que Él fue, hermano, el que nos formó. Amén. Él fue el que nos conoció antes que naciéramos. Amén. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Antes, Dios conoce tu vida desde antes de nacer. Dios sabe de ti, hermano. Él no ignora tu situación, Él no ignora tu condición, Él no ignora tu dolor, Él no ignora tu desesperanza, Él no ignora tus trasnochos, Él no ignora cómo estás viviendo. Él no está ignorando, hermano, lo que tú estás pasando. No lo ignora. Él sabe a la perfección qué es lo que estás viviendo. Él sabe a la perfección, hermano, las tristezas que tienes. Él sabe, hermano, por qué te desanimas. Él sabe por qué caes una y otra vez. Él sabe por qué te encuentras en la condición que te encuentras. Dios sabe. Él no ignora, hermano. Él está viendo. Él no es ciego. Él no es sordo. Pero te quiero decir esta noche, Él tampoco está paralítico allá en una cama. No. Él tiene movilidad. Él puede llegar esta noche y poner alegría en tu corazón. Él puede llegar esta noche y darte la respuesta a tu situación. Él puede venir esta noche y levantarte de la condición en la que estás. Yo no sé quién era usted. Algunos conozco y me han contado sus testimonios. Algunos conozco hace años y por lo que he visto sé su testimonio, cómo llegó al Señor. Pero usted más que nadie sabe cómo llegó al Señor. Lo que marca la diferencia, hermano, en nuestra vida como cristianos es la sangre del Cordero. Mire, esa sangre que fue derramada sobre nuestras vidas. ¿Cuándo fue derramada?
Amén. Allá en la cruz del Calvario. Pero nosotros entramos a participar de esa sangre cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted no es bautizado en el nombre de Jesús, debe bautizarse en el nombre de Jesús. Porque de la única manera que esta sangre tiene autoridad en su vida es cuando es bautizado. Amén, amén. Antes no. Antes no. Y la diferencia en nosotros, hermano, es que la sangre del Cordero está cubriendo nuestras vidas. Amén, amén. Está cubriendo nuestras casas. Amén, amén. Por eso no permita el pecado en su casa. No permita que se meta el anatema en su casa. Porque, hermano, dentro de su casa debe de haber santidad. Porque cuando llega la enfermedad, cuando llega el enemigo, cuando llega Egipto, hermano, a golpear la puerta de su casa y mira la sangre del Cordero puesta en las puertas, en los dinteles, hermano, el enemigo tiene que dar un salto. Ese espíritu de enfermedad, ese espíritu de muerte, ese espíritu, hermano, que quiere llegar a tocar su vida, tiene que dar un salto. Porque al ver la sangre del Cordero marcar en la puerta de su casa, él no puede entrar. La única manera, escuche lo que le voy a decir, la única manera que entre la enfermedad, que entre, hermano, el pecado, que entre muerte a tu casa, es porque tú lo metas. Es porque tú la metas. Porque de lo contrario no va a entrar, hermano, a no ser de que Dios quiera enseñarte algo. Amén. Porque es otra situación. Amén. Cuando Dios quiere enseñarnos. Pero, hermano, la mayoría de veces que hay enfermedad, que hay problemas en casa nuestra, es porque nosotros los metemos, no porque ellos tengan autoridad de entrar. Porque sobre nosotros está la sangre del Cordero. Amén. Y eso hace la diferencia, hermano. Donde usted vaya va a hacer la diferencia. Porque la sangre del Cordero está derramada sobre usted. Mire, ya no somos lo que éramos nosotros antes. Antes, el domingo nos levantábamos borrachos. Hermano, ni sabíamos dónde estábamos, ni con quién nos levantábamos. No teníamos idea, porque estábamos perdidos. Amén. Antes andábamos en esa situación. No sabíamos, hermano, en el momento, la condición de nuestra vida. Pero ahora, gracias, hermano, a la misericordia del Señor Jesucristo, cuando llega el día domingo, yo personalmente sé dónde voy a estar el domingo con mi familia. Amén, amén. Amén. Yo en lo personal sé que el día domingo estoy en la casa del Señor. Y hay un versículo que dice: y si mal os parece, eso está en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, porque mire, servir a Dios no es solo estar en la posición del pastor y predicar en la iglesia. Cuando usted viene al culto, hermano, está sirviendo a Dios. Amén, amén. Entonces escuche y grave: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que está diciendo es: yo en mi casa sabemos que el miércoles vamos al culto, sabemos que el sábado vamos al culto, sabemos que el domingo vamos al culto, sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios. Yo no quiero servir al mundo como sirvieron mis padres. Yo aprendí a tomar licor desde los 5 años de edad. Mi padre me decía: los machos toman y no lloran. Así me decía. Y me llevaba con él. Y yo era muy apegado a mi papá. Desde los 5 años, hermano. La primera vez que amanecí doblado en un baño de la borrachera que tenía fue a los 5 años. Y a eso es lo que está refiriendo este texto. Muchos prefieren servir a los dioses de sus padres. Ay, tenemos una fiesta hoy, cumpleaños, y hay trago, y hay música, y hay rumba. Pero pues en mi familia hay rumba, ¿verdad? Porque prefieren servir a los dioses de sus padres. Prefieren servir a los dioses de sus padres. Y sobre usted, hermano, hay una marca que aún los que están allí tomando la identifican. O no está usted cuando está allá en medio y se le salen groserías y se le salen palabras, no le dicen: ay, qué pena, Sí, amén. qué pena.
Ay, discúlpeme, es que usted es cristiano y eso no se debe decir, pero usted entenderá. Porque hay una marca sobre usted. Y hasta uno siente vergüenza cuando la gente dice eso. Y uno está ahí involucrado. Y más cuando es un día de culto. Amén. Y más cuando uno está ahí. Porque a veces preferimos servir a los dioses del amorreo, del cananeo, del gereteo y todo eso. Preferimos servir a ellos. Amén. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. La sangre hace la diferencia, hermano. Sobre usted hay una marca que usted jamás se la podrá borrar. Puede usted salir de la iglesia y decir: yo por allá nunca más vuelvo. Mi peor error fue haber llegado a esa iglesia. Puede usted renegar, decir, hacer tantas cosas, hermano, porque haya vivido dificultades en la iglesia. Pero jamás va a poder borrar la huella que deja la sangre del Señor Jesucristo sobre su vida. Donde usted vaya, esa sangre va a estar en usted, hermano. Aún cuando usted está siendo infiel, el Señor lo está guardando, porque Él permanece fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. Por eso escoge esta noche, si le da honra a la sangre del Cordero, o si la pisonera. Escoge usted esta noche. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Se acuerdan que hace unos meses les hablaba un mensaje que Dios nos dio de cómo muchos están pisoteando la sangre del Cordero? Y decía: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Empiece a retener lo que Dios le ha dado. Lo que usted tiene sobre su vida esta noche no es cualquier cosa. Lo que usted tiene sobre su vida en ese momento, hermano, no es algo que se lo puede dar hombre alguno. No, no. Esto viene del cielo mismo. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de trono de gloria y se lo mandó y vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros. Hermano, entregó su vida hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario, lo derramó de nosotros y por Él estamos aquí. Esa sangre está marcando nuestra vida. Esa sangre marca nuestros hogares y yo quiero la sangre de Dios. Yo la quiero esta noche. Gloria a Dios. Mire, no hay acercamiento al Señor sin el derramamiento de sangre. No hay acercamiento al Señor sin el derramamiento de sangre. Mire, vemos a través de la palabra de Dios en el capítulo 3 de Génesis, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de Adán y Eva y del pecado. Hermanos, ellos habían entrado en el mundo por su desobediencia. Amén. Ellos desobedecieron a Dios y fueron introducidos al mundo. Pero sabemos, hermano, que la sangre preciosa del Señor, cuando ellos desobedecieron a Dios, y el Señor viene en el capítulo 3, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y él está escondido y le dice: estoy aquí, escondido. ¿Por qué? Porque estoy desnudo y tuve miedo. Y dice el texto más adelante que el Señor le puso unas vestimentas, pero para traer esas vestimentas a él tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber derramamiento de sangre. Para cubrir la vergüenza de Adán y Eva tuvo que haber un derramamiento de sangre. Amén. Para cubrir nuestra vergüenza, nuestra desnudez, el Cordero tuvo que haber sido sacrificado en la cruz del Calvario. Estábamos desnudos, hermano. Estábamos escondidos de la presencia de Dios. Ojalá usted esta noche no se sienta escondido porque de pronto algo lo acusa. Y si algo lo acusa y usted siente que está escondido de la presencia de Dios, hermano, aquí está el que nos limpia, aquí está el que nos lava, aquí está el que nos pone vestiduras nuevas cada día. Porque todos los días estrenamos misericordia. Y dentro de esa misericordia hay un vestido nuevo todos los días, del mejor diseñador del mundo. Eso no viene de Armani, eso no viene de ninguno de estos famosos. No. Eso viene del Señor Jesucristo. Y yo quiero esa vestimenta en mi vida. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Mire, la diferencia
entrado en el mundo, sabemos que la sangre era el precio de la redención de Adán y Eva. Después, hermano, en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, vemos el sacrificio de Caín y Abel. Amén. Y la diferencia de ambos sacrificios era la sangre. ¿Sí sabía usted, hermano? La diferencia de ambos sacrificios fue la sangre. Porque Abel llevó el mejor cordero, lo mejor de su manada. Pero Caín llevó de los frutos. Y no llevó algo malo, llevó un buen fruto. Pero, hermano, la ofrenda que Dios quiere de nosotros es una ofrenda que contenga sacrificio. Amén. Usted puede traer lo mejor a Dios, pero si no le cuesta, no vale. Pero si le está costando estar aquí esta noche, hermano, así sea un solo amén que usted diga, ese va a llegar al cielo. Amén. Tal vez usted viene agobiado, emproblemado, enfermo. Como venga, está asustado, llega una vez a la iglesia. Por los problemas, ¿qué va a pasar mañana? Ya no sé qué voy a hacer. Pero empieza uno a adorar a Dios y a traer un sacrificio, hermano. Y ese sacrificio que nosotros damos ya está envuelto en la sangre. Porque sobre nuestra vida está la sangre del Cordero. Así que, hermano, la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel fue la sangre. Más adelante, hermano, encontramos a Abraham en el capítulo 22. Y usted encuentra esa lectura y se da cuenta que Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, en sacrificio. Y Abraham salió, hermano, y se levantó, dice la Biblia, más de mañana que de costumbre. Yo no sé qué haría usted si Dios le pide que sacrifique lo que más ama. Tal vez a usted se le llegan las 12 del día y todavía está durmiendo. Señor, mañana. Dios lleva pidiéndote algo hace mucho tiempo y tú le estás diciendo a Dios mañana. Hace mucho tiempo. Este es el momento en que tú debes levantarte más de mañana que de costumbre. Es decir, tú debes ir a apresurarte a hacer lo que Dios te está pidiendo. No te preocupes, hermano, si Dios te está pidiendo un sacrificio muy grande. Dios ya sabe lo que va a hacer contigo. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? La sangre marca la diferencia. Vemos vez tras vez que la sangre es el elemento que Dios usa para empezar su obra, hermano. En Levítico capítulo 17 vemos que la sangre es el precio de la expiación. En Colosenses capítulo 1, que la sangre es el precio de nuestra paz. Amén. En primera de Juan capítulo 1, la sangre es la base de la comunión con el Señor Jesucristo. Amén. Primero, Él fue y pagó un precio por nosotros, la expiación, derramó su sangre. Esa sangre, hermano, se atravesó en nuestra vida el Señor Jesucristo. Y estábamos en tormentas, en problemas, estábamos agobiados, angustiados, estábamos llorando, estábamos desesperados, hermano. Pero de repente, de un momento a otro, cuando el Señor Jesucristo llegó a nuestra vida, esa sangre se convirtió, hermano, en nuestras vidas. La paz que hoy tenemos, porque usted está aquí esta noche y hay problemas, pero tiene más. Amén. Hay paz en medio de nosotros. El mundo se está desboronando, pero hay paz en medio de la iglesia. Dice el 2018, año de erupciones de volcanes, año de terremotos, año de no sé qué, y todo el mundo y hasta profetas andan diciendo eso. Pero cuando nosotros tenemos paz en el Señor Jesucristo, puede temblar toda la tierra, pueden explotar todos los volcanes del mundo, pero nosotros tenemos paz porque el Señor Jesucristo está en medio de nosotros y Él guarda a sus hijos. Aleluya. La sangre es la base de la comunión que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Antes de esa sangre en nuestra vida, usted venía a Dios con repeticiones religiosas. Y me disculpo con las personas que lo hagan todavía. Pero usted venía repitiendo y repitiendo algo que ni sabía por qué decía. Pero hoy, hermano, usted llega al Señor Jesucristo y siente que su corazón se sale cuando está orando a Dios. Usted siente que salen palabras que ni usted había pronunciado antes, porque es inspirado por el Espíritu Santo.
porque es inspirado por el Señor. Usted viene a orar al Señor y usted siente como apenas usted se arrodilla o viene caminando, hermano, por la calle, y usted no se siente solo porque sabe que el Señor es su compañía. Tiene una comunión con Dios, tiene una relación con Dios que no podría tener si esa sangre no estuviera derramada sobre su vida. Yo pensé que usted se iba a alegrar más por eso. Levítico 17:14, hermano, dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Amén. La vida de toda carne es su sangre. Sin sangre no hay vida. Sin sangre no hay vida. Porque la vida de toda carne es su sangre. Si no tuviéramos sangre corriendo por las venas, ninguno de nosotros estuviera vivo. Amén. Si no tuviéramos sangre, perdón, si un israelita, escucha este punto, hubiera tomado aquel cordero vivo y hubiera decidido, en vez de sacrificarlo y derramar aquella sangre, si más bien hubiera decidido amarrarlo a la puerta de la casa donde vivía y no sacrificarlo, hermano, cuando hubiera llegado el espíritu de muerte esa noche, al mirar el cordero amarrado ahí, el espíritu había entrado a su casa. Era el cordero sin mancha, era el cordero perfecto, era lo que Dios había pedido, pero faltaba una cosa: faltaba el sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Si el cordero lo hubiera amarrado, todos se hubieran muerto, pero lo sacrificaron como el Señor pidió, y untaron, pintaron las puertas con su sangre, y cuando vino el Espíritu, hermano, ya usted sabe lo que pasó. Amén. Mire, porque Dios había dado un mandato claro, que cuando el ángel del Señor pasara por Egipto, aquella noche tenía que haber sangre en los postes, amén, y puertas, y solo fue por el derramamiento de sangre que los primogénitos podían vivir. No era la sangre, hermano, en las venas la importante para Dios, sino la sangre derramada sobre aquellos postes, que era la diferencia entre la vida y la muerte. Amén. No era la sangre que corría por las venas del cordero, era la sangre derramada. Amén. La sangre derramada garantiza nuestra seguridad. Amén. Ojalá usted anotara. Eso usted le va a servir más adelante. Mire, no fue la sangre de las venas de nuestro Señor Jesucristo. Igual que el cordero, si el Señor nace pero no muere, usted y yo no estaríamos acá. No estaríamos acá. Era necesario, hermano, que el Señor Jesucristo fuera crucificado y su sangre fuera derramada. Mire, el Señor Jesucristo hizo la diferencia en nuestras vidas. Fue la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario que hizo la diferencia en toda la humanidad. Amén. Juan 3:14-16 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Era necesario el sacrificio del cordero para poder haber remisión de pecado. Era necesario que el sacerdote entrara al lugar santísimo para presentar ofrenda. Fue necesario que el sumo sacerdote fuera sacrificado una sola vez por todos, y después de él, hermano, viene para nosotros la liberación que usted y yo hoy tenemos, el perdón que usted y yo hoy tenemos, hermano. Éramos dignos de muerte, pero estamos vivos. Éramos dignos, hermano, de estar perdidos, pero hoy tenemos dirección, tenemos vida, tenemos esperanza. Mire, déjame decir, hermano, que esta vida que tenemos hoy, sea que vivamos 70, 80 años, es solo un vapor. Si hay algún amigo aquí o tal vez está escuchando por medio de Facebook, no crea que la vida solamente es lo que está aquí. Porque usted puede vivir 100 años, pero esos 100 años frente a la eternidad que viene para el hombre es un vapor. El hombre fue creado para vivir eternamente, pero el hombre escoge dónde vive su eternidad, si en Cristo o en la perdición.
Pero para poder entrar a Cristo, hermano, tenemos que decidirnos por su sangre. Amén, amén. Tenemos que decidirnos por Él. Porque sin sangre, hermano, no vamos a poder. Sin esa sangre no hay remisión de pecados. Amén. Mire, dice la palabra del Señor que más allá. Hoy aquí tenemos enfermedades. Hoy aquí tenemos dolor. Hoy aquí tenemos angustias. Hoy aquí tenemos fronteras cerradas. Hoy aquí tenemos amenazas de presidentes, amenazas de gobernantes. Hoy aquí tenemos desespero. Decían hoy unos políticos o personas que opinan, decían que a Colombia lo tienen en un estado como de dolor, como de esperar, como que no se sabe, de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con Colombia? Hablaban eso los políticos. Pero hermano, más allá, después de la muerte, hay algo que el Señor Jesucristo tiene para todo aquel que en Él cree. Dice la palabra de Dios, para todo aquel que en Él cree. Dice, después, más allá, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá angustia. Allí habrá gozo eterno, allí habrá paz eterna. Allí, hermano, seremos gobernados por el único que sabe gobernar, y es el Señor Jesucristo. Más allá hay una esperanza para ti esta noche. La sangre del Cordero marca la diferencia. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé cuánto se contentan por tener la sangre del Cordero. Fue la sangre derramada del Cordero que hizo la diferencia entre Caín y Abel. Amén. Entre los israelitas y los egipcios cuando estaban en Egipto. Y la sangre derramada del Cordero de Dios, que es la marca que diferencia entre los salvados y los perdidos. Amén, amén. Es la marca de diferencia, hermano. Necesitamos esa sangre. Ahora, a usted le pueden decir, no, si usted tiene la sangre, cuando fue bautizado niño, ahí fue simbólicamente la sangre del Cordero. No, Señor. La palabra de Dios dice que debemos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor que ese bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, hermano, el bautismo debe de ser no por aspersión, sino por inmersión. Amén. Y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Es necesario ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El agua representa, es tipo de la sangre del Cordero. Por eso, hermano, le decía al principio, amigo que escucha, si usted no es bautizado en el nombre de Jesús, la sangre todavía no le está protegiendo. Todavía no se activa el poder. La diferencia suya y la iglesia es la sangre del Cordero. Amén. Es necesario ser bautizado. Y el agua en la pila bautismal representa, es tipo de la sangre del Cordero. Cuando usted es sumergido en las aguas, cuando usted es metido, hermano, sobre esa agua, representa dos cosas. Una, sepulta el viejo hombre. Y dos, es totalmente lavado por la sangre del Cordero. Y al ser lavado por esa sangre, tus pecados son perdonados. Estoy diciendo es glorioso. No hay otro mensaje más poderoso que el de la sangre del Cordero. No hay otra palabra más poderosa que usted saber que esa sangre tiene poder en su vida. Amén. Yo creo, hermano, si hay amigos aquí, deberían correr esta noche a pedir el bautismo en el nombre de Jesús, porque esa sangre va a ser su garantía para entrar al reino de los cielos. Sin sangre no hay garantía, hermano. No hay garantía sin sangre. Necesitamos la sangre del Cordero para garantizar nuestra entrada al reino de los cielos. Claro está, con su obediencia. Mire, es la diferencia. Es la diferencia de la canción de los redimidos en el cielo y el lamento de aquellos que han sido condenados. Amén.
Amén. La sangre del Cordero. Mire, la sangre todavía es la diferencia. Amén. Lo que hace la iglesia especial es que ha sido comprada por un precio, hermano. Ha sido comprada con el precio de sangre del Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido separados para Dios. Amén. Amén. Ya no somos los que éramos antes. Hemos sido comprados. Dios nos ha amado tanto, hermano, que Él ha dado su vida por su iglesia. Amén. No hay mayor amor sobre la humanidad, sobre la tierra, que el amor del Señor Jesucristo, hermano, por nosotros. Ese amor ha traspasado fronteras. Ese amor, hermano, ha traspasado cualquier sentimiento de hombre, cualquier situación que pueda vivir una persona y decir: esta es la muestra de amor más grande. La muestra de amor más grande es que Dios Todopoderoso vino y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre. Aleluya. Todos conocemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Mire, pero si el Señor no hubiera derramado su sangre, porque mire, hay una diferencia acá. Hay que ir por lo primero siempre, y es primero tener la sangre derramada sobre nosotros. Y cuando esa sangre derramada en nuestra vida, estamos limpios para que el Espíritu venga a habitar en nuestro corazón. Amén. 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 Todos conocemos la promesa del Espíritu Santo. Pero si el Señor no hubiera derramado su sangre, nosotros no fuéramos limpiados por su sangre, aún fuéramos pecadores, todavía hubiera, hermano, un velo de separación entre la presencia de Dios y yo. Pero la gracia, hermano, o gracias al Señor Jesucristo, que cuando Él murió, ese velo se rasgó y ahora, hermano, hemos sido limpiados, pero tenemos acceso a la gloria de Dios continuamente. Usted no tiene que esperar un año, usted no tiene que esperar, hermano. Usted cuando quiera puede entrar a la presencia de Dios. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Esta noche, hermano, yo quiero recordarle a usted que Dios quiere habitar en su corazón, que Dios quiere habitar en su familia, Dios quiere habitar en medio de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 5, 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Ninguno otro hizo lo que Cristo hizo. Amén. Amén. Alá murió, no murió por sus seguidores. Buda no murió por sus seguidores. Ninguno de los hombres o dioses que el hombre tenga ha muerto o ha dado su vida, hermano, por aquellos que ama. Pero el Señor Jesucristo, Él dio su vida, hermano, voluntariamente por usted y por mí, por su familia y por todos los pecadores. Voluntariamente, hermano, no fue obligado, Él escogió morir por nosotros. Gloria a Dios. Hay algunos, hermanos, algunos atributos de Dios que no necesitan pruebas. Por ejemplo, el poder de Dios. Si creemos en Dios, creemos en el poder de Dios. Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él hizo todo lo que podemos ver nosotros. Amén. Amén. Usted puede encontrar ese atributo creador en la creación. No necesita prueba. Amén. Amén. La sabiduría de Dios no necesita prueba, hermano. Nuestros cuerpos que Dios ha hecho son una maravilla. Amén. Amén. Usted examine, y la sabiduría de Dios no tiene límites. No tiene, hermano, no hay que probarla. Su amor no es evidente. Hay veces que hay que probarlo. Amén. Usted dirá: ¿cómo así, hermano? Yo le puedo decir a alguno acá: Cristo lo ama, pero muéstrame cómo Cristo me ama. Y la única manera de mostrar que Cristo nos ama, hermano, es yendo a la cruz del Calvario. Amén. Amigo que está aquí esta noche, su amor no es evidente, pero Él tenía que mostrar su amor. No está estampado sobre una creación como su poder, no está escrito en las estrellas como su sabiduría, pero Jesucristo dice: su palabra es la revelación del amor de Dios. Amén.
Él fue el amor de Dios que vino y tocó nuestras enfermedades. Vino y tocó nuestros pecados. Vino, hermano, hasta la cruz del Calvario, en el lugar donde dice la palabra de Dios. Dice que allí podemos llevar todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Y el castigo de su paz de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. De esa manera Él dijo: ustedes quieren que yo les muestre que los amo, vengan y miren la cruz. En ese lugar hay redención de pecados. En ese lugar usted puede llegar a encontrar lo que necesita. Es a ese lugar que yo lo quiero invitar esta noche, querido hermano, a que volvamos como iglesia, volvamos a la cruz, volvamos al madero, volvamos al Señor Jesucristo, volvamos a Él, mirémoslo crucificado y démonos cuenta que Él todavía está vivo en medio de nosotros, que ese sacrificio en la cruz del Calvario todavía sigue cumpliendo su función. Todavía hay salvación, todavía hay redención de pecados, todavía podemos llegar a Él. Gloria a Dios. Quiero dejar ese último punto, hermano. Él probó su amor al derramar su sangre. Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado. Mira, hermano, yo no sé qué tiene que hacer el Señor para llamar su atención todavía. No sé hasta dónde tiene que llegar el Señor para que usted sea cautivado por Él plenamente. Porque hay momentos donde nosotros, como hijos de Dios, estamos atraídos por tantas cosas de nuestra vida, atraídos por tantos placeres, atraídos por tanto, pero no estamos atraídos por Dios plenamente. Y yo creo, hermano, dice: ejemplo os he dado. Dice: para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire, Dios lo entregó todo. Todo. Yo no sé usted qué va a entregar esta noche. Yo no sé qué quiere entregarle usted a Dios. Si un poquito, y guardar algo para mañana, para el sábado, para el domingo. Si guardar algo para después, o usted le va a entregar todo, así como Él lo entregó todo. Ejemplo os he dado. Amén. Ejemplo os he dado. No se reservó nada. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué bueno que digamos esta noche: que no se haga mi voluntad, Señor. Señor, necesito esto, pero que no se haga mi voluntad. Quiero mi esposo, pero que no se haga mi voluntad. Quiero este trabajo, pero que no se haga mi voluntad. Quiero mi empresa, pero que no se haga mi voluntad. Quiero mis hijos, pero que no se haga mi voluntad. Quiero servir, Señor, pero que no se haga mi voluntad. Yo no sé cuántos quisieran decirle al Señor esta noche: yo no quiero que se haga mi voluntad. Amén, aleluya. Y le estoy pidiendo algo difícil, porque lo que queremos es lo que más nos gusta ver. Amén. Pero digámosle a Dios: no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aleluya. Mire, Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional o vuestro verdadero culto. No está diciendo presente algo poquitico, no, todo vuestro ser, todo lo que usted tenga esta noche. Yo no sé qué quiere darle a Dios esta noche. Yo no sé cuántos quieren darle algo a Dios esta noche. Él merece que nosotros le alabemos. Él merece que nosotros le honremos. Él merece que nosotros le cumplamos. Él merece que nosotros, hermano, hagamos algo para Él. Ella hizo todo por nosotros y lo sigue haciendo todavía. Muestra de eso es que usted está aquí esta noche. Ha habido momentos donde usted no ha tenido fuerzas para estar con Dios, pero Dios ha llegado y de alguna manera ha vuelto a darle fuerzas. Ha habido momentos donde usted ha caído tan profundo, hermano, que no debería estar aquí esta noche, pero el Señor dice en su palabra que Él se remangó la camisa y extendió su mano y la metió hasta el muladar por cada uno de nosotros, y todavía sigue metiendo su mano en el muladar, todavía sigue ensuciándose para que nosotros seamos limpiados. Aleluya. Todavía.
Aleluya. Él quiere que nosotros, hermano, volvamos a Él. Yo que les pido que estén sobre sus pies. La sangre marca la diferencia, hermano. A Dios, el Señor le bastó solamente un poquito de tiempo para transformarnos a nosotros, porque no era la cantidad de vida que Él pudo vivir, sino su sangre derramada, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, hermano, en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Fue por Él que estamos aquí. Aleluya. Yo quisiera que alguien pudiera adorarlo esta noche. Aleluya. Y darse cuenta que hay diferencia en su vida. Hay diferencia en usted, hermano. Si la sangre del Cordero está sobre su vida esta noche, hermano, hay diferencia en usted. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús, de una manera profética esta noche, si usted hace honor a esa sangre que está derramada sobre su vida, aquellos que están tocando las puertas para destruirte, para dañarte, para dañar tus hijos, para dañar tus negocios, para dañar tu vida, van a tener que retroceder. Porque al llegar a tu casa, porque al llegar a tu vida, porque al golpear tu puerta, ellos van a ver, no te van a mirar a ti, van a ver la sangre del Cordero derramada sobre usted. Tal vez eres algo, pero cuando llegan aquí, el Cordero ha pagado por ti. La enfermedad que te iba a matar, tiene que correr, tiene que salir, porque el Cordero trajo vida al que estaba muriendo. Oh, aleluya. Esa alabanza muerta que había en tu corazón, que había en tu boca, esta noche reciba vida en el nombre de Jesús. Resucita tu alabanza esta noche. Esos ministerios muertos esta noche van a vivir en el nombre de Jesús. Porque aquel que te los estaba pegando ya va corriendo en la esquina. En el nombre de Jesús. Creo esta noche. Hay vida en la sangre del Señor Jesucristo. Hay vida en la sangre del Cordero esta noche. La sangre que fue expiación por cada uno de nosotros. Aleluya. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Todo linaje y lengua y pueblo ha nacido por la sangre del Cordero. Aleluya. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Al poder de la sangre del Cordero. Esta noche esa sangre todavía se está virtiendo por usted y por mí. Esta noche, esa sangre todavía tiene poder en nuestra vida. Esta noche, esa sangre se puede meter en tu interior y puede revivir lo que está muerto en ti. Yo no sé si usted me está creyendo a lo que le estoy diciendo, pero lo que le estoy diciendo esta noche viene del cielo y es con poder del cielo para tu vida. No fuiste rescatado por algo corruptible, pero fuimos rescatados por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Esta noche Él merece todo. Él nos dio todo por ti. Dale todo por Él, dale todo por Él. No te reserves nada, no te reserves nada. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todavía está viva esa sangre. Han pasado más de 2000 años y esa sangre todavía sigue
La sangre hace la diferencia en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, de la amabilidad. Lleve el cordero a su casa. Llévelo. No lo saque de la casa. No saque el cordero de sus peleas. No saque el cordero de sus problemas. No saque el cordero de sus situaciones. No lo saque. Téngalo dentro de su casa. Haga como aquel hombre. Coma con él. Duerma con él. Téngalo en su pecho. Viva con él dentro de su familia. Y pelee por él. Hasta con usted mismo, si es necesario. Pero no saque el cordero de su casa. Porque es la garantía. Esa sangre es la garantía de tu libertad. Amén. Gloria a Dios. Damos una alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Denles aplausos al Señor Jesucristo. ¿Cuántos bueyes daría usted? ¿Cuántas ovejas daría usted si todavía tendría que hacer sacrificio? Dice que Salomón dio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Era un mar de sangre, porque él sabía que había poder de sangre. Amén. Vamos esta noche, en el nombre de Jesús, a tomar la ofrenda. Amén.